Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos encontramos por acá en un video más de los errores comunes que han cometido compañeros en el Discord. Este es el video número 2 y ustedes también pueden participar ya sea en esta clase de contenido o también pueden participar pues dejando sus respectivas dudas, dejando sus operativas negativas en la bitácora de la comunidad de Discord para que entre los compañeros puedan apoyarlos identificando los errores que ustedes han cometido. Asimismo, ustedes también pueden apoyar a otros compañeros. Bueno, vamos a empezar con estos errores comunes y vamos a arrancar esta sección con errores de conteos de velas. Por ejemplo, acá nosotros podemos observar que este compañero ha operado un conteo de velas. Justamente después de esta vela bajista ha buscado una compra en la siguiente vela. ¿Por qué razón ha buscado esa compra? Porque tenemos un clásico conteo de velas que aquí hemos explicado esa estrategia ya y la hemos utilizado muchas veces. Por ejemplo, acá podemos observar que tenemos una vela bajista seguida de una alcista, tenemos un conteo, una vela bajista seguida de una alcista 2, bajista alcista 3. Significa que si se repite el conteo una cuarta vez, lo podemos aprovechar. Y justamente acá tenemos un cuarto conteo de velas, pero falla, el precio sigue bajando. Ok, ¿existe alguna forma para evitar quedarnos atrapados en esta operación? Yo considero que eso sería difícil porque esta operativa tiene buen fundamento, va a favor de la tendencia, el precio se encuentra en el área del soporte de lo que es el canal alcista, la parte de abajo sería el soporte del canal. También podemos observar que tenemos esta área que antes había sido una resistencia, ¿ok? En donde ahora el precio ha hecho un cuarto conteo de velas usándola como un soporte, así que podríamos buscar una compra esperando que el precio suba en las siguientes velas, es algo completamente válido. Al final pues se queda atrapado el compañero y el precio solo sigue bajando. Entonces esta operativa la podemos considerar porcentaje de error, esa parte en donde no importa que tengas todo a tu favor, el mercado simplemente termina haciendo otra cosa. Pero si nos vamos a acción del precio un poco más avanzada, podemos nosotros aplicar algo acá que es el estrechamiento de la acción del precio. Podemos observar cómo esta figura que yo estoy trazando acá es una especie de triángulo, ¿ok? A ver, lo voy a dibujar con otro color de líneas, un color blanco. Ustedes pueden ver acá cómo se estrecha, ¿no? Entonces acá está más ancho, en esta parte está más ancho, pero acá ya está mucho más angosto. ¿Qué significa eso? Cuando tenemos un estrechamiento de este tipo y especialmente en esta clase de figura como si fuera un triángulo, nosotros podemos sospechar que mientras más cerca nos encontremos de la punta del triángulo, ¿cuál es la punta del triángulo? Esto de acá. Esta es la punta del triángulo. Mientras más cerca estemos de esa punta, más probable es que el precio termine rompiendo en cualquier dirección, ¿ok? Entonces, si nos damos cuenta que ya estamos bastante más cerca y además una sola vela, esta vela de acá, pues logra rellenar el triángulo, pues ya nos damos cuenta que ya estamos muy cerca de una posible ruptura de ese movimiento. Y en este caso, pues ese movimiento finalmente se da acá, termina rompiendo con fuerza para pues de nuevo volver a formar otra especie de triángulo y terminar rompiendo otra vez. Entonces, eso podría advertirnos de una posible ruptura, pero sin embargo considero que es un poco complicado verlo. La mayoría de nosotros lo va a pasar por alto y va a operar el conteo, así que no pasa nada si te has quedado atrapado en ese conteo de velas, simplemente es parte del riesgo y hay que asumirlo. Este mismo compañero opera un conteo de velas en otro par de divisas. Y en este caso tenemos lo que es una vela bajista seguida de una alcista. Tenemos acá un conteo, bajista alcista 1, bajista alcista 2, bajista alcista 3 y acá tenemos otra vela bajista. En este caso podríamos nosotros buscar una compra inmediatamente, tratando de operar el cuarto conteo de velas. De nuevo, yo podría considerar esta operativa como porcentaje de error, es decir, simplemente esa operación que tiene buenos fundamentos donde al final de todo el precio termina yéndose en otra dirección. Sin embargo, puedo mencionar algo más en este conteo de velas y es que si nos damos cuenta, el cuarto conteo justamente es de una vela que tiene mucha mecha en la parte inferior. Si te das cuenta, la estructura ya ha cambiado. Aquí son velas bajistas con un buen cuerpo y con poca mecha, vela bajista con buen cuerpo y con poca mecha, vela bajista con buen cuerpo y con poca mecha, pero esta otra es una vela bajista con muy poco cuerpo y demasiada mecha. Entonces la estructura de las velas es diferente. Eso en cierta medida afecta al conteo de velas, lo hace menos efectivo. Entonces podemos decir que eso ha sido el riesgo en esta operativa y que justamente te ha tocado perder la operación por ese riesgo. Ok, si queremos verlo desde otra perspectiva, podemos decir que es una operativa válida, pero tenía cierto riesgo y en este caso pues ha terminado dejando una operación negativa. No pasa nada, ¿ok? Simplemente tenemos que adaptarnos al mercado. Por ejemplo, vemos que al final el precio termina rellenando con la siguiente vela y vuelve otra vez a funcionar el conteo de velas. Entonces acá se podría haber operado lo que es el fallo del conteo y además también podríamos aprovechar un quinto conteo de velas más. Esto yo se los he explicado en el video de la estrategia del conteo de velas.
Muy bien, vamos a ver el siguiente ejemplo y este es un error en estrategia Z. Estamos viendo que hay mucha fuerza alcista en este movimiento, ¿ok? Entonces lo mejor sería evitar tomar la operativa en una zona fuerte. Esta de acá es nuestra zona fuerte, entonces sospechamos que es la zona Z y justamente esta vela se detiene allí en esa zona. Sin embargo, estamos operando contra una estructura que nos está mostrando un posible doble suelo. Acá podemos observar 1 y 2, un posible doble suelo. De hecho, vean esto. Un doble suelo con un micro doble suelo en el segundo suelo, ¿ok? Entonces acá tenemos un micro doble suelo, desde aquí arranca una tendencia alcista con mucha fuerza, el precio logra romper el cuello del doble suelo más grande y sigue subiendo con mucha fuerza. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que los vendedores han intentado dominar unas 3 veces, pero las velas son muy pequeñas y los compradores son en realidad quienes están mostrándonos fuerza alcista. Entonces, por ese motivo se vuelve muy peligroso buscar una operación de venta en esta zona Z. Estamos operando en contra de una tendencia muy fuerte. Es válido, si tú asumes el riesgo, es válido que tomes la operación, pero obviamente, ¿cuál es el riesgo? Pues quedarte atrapado como ha pasado aquí. Entonces, si tú eres un trader que está operando de una manera más conservadora, lo mejor es que no tomes esa operativa, que la evites operar. Pero sin embargo, tú eres un trader que puede permitirse perder algunas operaciones, entonces pues claro, adelante, toma riesgo. Es algo válido de hacer porque es cierto, tenemos una buena resistencia. El problema es que la probabilidad de éxito es baja porque estamos operando contra una estructura y contra una tendencia alcista muy fuerte. Así que en lo personal, esto se pudo haber evitado. Acá vemos otro error de un compañero y esto es a causa del espacio de relleno. Ok, yo sé que ustedes pueden ver acá muchas líneas, por favor no se aturdan, ya saben que cada uno opera a su manera utilizando la cantidad de líneas que considera necesario. En un principio esto es un buen análisis, ok, porque está buscando el compañero hacer una compra justamente en un área de soporte. Eso es un análisis correcto, es un análisis válido. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado en este caso es que nuestra zona de soporte es ancha. Tenemos un soporte aquí y tenemos otro soporte acá más abajo, que también abre con un gap. Entonces tenemos esta área del soporte. El problema es que la vela anterior no logra cerrar justamente en esa área de soporte. El problema es que tenemos un pequeño espacio para que el precio rellene. Si tú te das cuenta, allí cabe incluso una vela así de pequeña como esta. Ese es el problema, que estamos operando en contra de un movimiento bajista y todavía nos falta un poco de espacio para que el precio termine de rellenar el área del soporte. Y claro, recuerda que al operar en contra de una tendencia, pues siempre existen riesgos. Entonces, si vas a tomar esta compra, tienes que aceptar que te puedes quedar atrapado en un pequeño movimiento más hacia abajo y además te das cuenta que es probable que eso llegue a pasar porque hay un poco de espacio más para que el precio cree una vela hacia abajo. Así que lo mejor acá sería evitar tomar la operativa, tener paciencia y esperar a ver cómo termina esta vela. Acá les voy a mostrar otro ejemplo de operativas donde el error se debe a la distancia objetivo. Considero que esta está un poquito complicada de identificar a simple vista. Podemos observar en primer lugar que venimos de un movimiento bajista, tenemos un impulso, retroceso y un nuevo impulso y ahora tenemos un martillo. Ese martillo es una excelente señal para buscar ventas, nos está mostrando fuerza bajista, así que podemos operar la continuidad en la siguiente vela. ¿Cuál es el problema en este caso? ¿Por qué se pierde la operación si estoy operando después de un martillo a favor de la tendencia? En este caso, lo más probable que se haya perdido la operación es que estamos en una distancia objetivo, es decir, este impulso bajista de acá mide lo mismo que este otro impulso bajista. En consecuencia, cuando el precio se ha movido y ha llegado justo a la distancia objetivo, puede presentarnos un retroceso como lo ha hecho en el pasado. Y justamente es algo que ocurre acá. Justamente nos quedamos atrapados en un retroceso. Esto que ustedes observan del lado derecho es el gráfico más alejado. Entonces podemos observar que aquí tenemos el primer impulso bajista y si medimos este impulso desde el punto mínimo hasta el punto máximo y medimos este otro impulso, vamos a darnos cuenta que miden similar. Ya nos encontrábamos en la distancia objetivo de los vendedores y por ese motivo nos quedamos atrapados en una vela de retroceso. Ok, esa es la situación. Como les he comentado, es un poco complicado de ver porque a veces solo entramos porque vamos a favor de la tendencia y vemos un martillo. Vamos a ver rápidamente este otro error que se ha cometido. En este caso, pues el compañero trata de operar lo que es un doble suelo. Por ejemplo, acá venimos en el movimiento bajista y se nos crea esta especie de doble suelo y después de ver esta vela envolvente alcista, pues el compañero termina comprando. ¿Cuál es el problema? Que se ha dejado llevar por esa información, está operando en contra de una tendencia y que además de eso tiene un conteo de velas. Una vela alcista seguida de una bajista 1, alcista bajista 2, alcista bajista 3 y esta sería otra vela alcista, así que claro, podemos esperar un movimiento más hacia abajo. Así que básicamente la conclusión en esta operativa es que te has quedado atrapados en un conteo de velas. Y además, claro,
estás viendo un doble suelo pero es muy pequeño, es decir, hay mucha más fuerza bajista que la fuerza en contrarrestarla en este doble suelo. Rápidamente nos movemos a este otro ejemplo. Yo considero que esta es una operativa válida porque aquí podemos observar lo que es una estrella de la tarde en la EMA de 20 periodos. Es una especie de señal de venta. El problema es que no es el mejor patrón de estrella de la tarde. Lo ideal sería pues que esta vela de acá lograra romper el mínimo de la primera vela del patrón, y ya que esta es la primera vela del patrón, una vela bastante fuerte, lo ideal sería que el precio rompiera esa punta de mecha. Así que podemos mencionar que no es el mejor patrón de estrella de la tarde del mundo, es un poco arriesgado, pero aún así la operativa de venta es válida, ya que estás operando a favor de la tendencia, estás operando en un retroceso a la EMA de 20 periodos en confluencia a esta otra zona de acá. Entonces prácticamente lo que estábamos esperando era ruptura, retroceso y buscar una operativa de venta, pero nos quedamos atrapados. Ok, no pasa nada, considero que esta operativa era válida, parte del riesgo, así que vamos a avanzar a la siguiente. En este caso pues el compañero tiene la siguiente duda, y es que ha comentado que ha operado aquí a la compra después de ver esta vela de agotamiento. Yo ya tengo una clase específica hablando sobre las velas de agotamiento y sobre cómo pueden ustedes identificarla. En este caso esta vela no se puede considerar de agotamiento, ya que una vela de agotamiento es la que se da al final de una tendencia, así que ya tendríamos que haber tenido una tendencia bajista para que se creara ese agotamiento. En este caso lo que tenemos es pues una tendencia alcista, así que no es una buena forma de identificar un agotamiento en esa tendencia. Prácticamente lo que estamos viendo acá es fuerza bajista, es una vela que nos está mostrando fuerza hacia abajo después de que el precio ha intentado revertir en múltiples ocasiones. Así que no es una envolvente válida, por lo tanto no vamos a buscar una compra, ¿ok? Además, si quisieras buscar una compra tendrías que haberte apoyado con un punto de entrada lo más bajo posible tratando de ingresar acá, no con este mal punto de entrada. Esa operativa ya se mira un poco desesperada porque has agarrado el peor punto de entrada, probablemente pensando que la posibilidad de la compra se te iba a escapar, pero al final termina siendo una operativa bajista, ¿no? El riesgo de esto es, como te digo, estamos en un movimiento alcista, pero de pronto aparece demasiada fuerza bajista, entonces algo está pasando allí, quizás sea el inicio de una nueva tendencia. Acá vemos otro ejemplo de una acción del precio peligrosa de aplicar, y es que esto es la estrategia de pullback a la EMA de 20 periodos. Imagino que la EMA de 20 periodos de este compañero es la línea amarilla que estamos viendo. El problema es que tenemos muy pocas velas encima de la línea amarilla. En realidad aquí todavía no se ha definido una tendencia alcista fuerte. Desde ese punto de vista no es válido aplicar la estrategia de la EMA de 20 periodos porque todavía no llevamos muchas velas sobre la EMA. Eso significa que todavía no se ha establecido una tendencia alcista como tal. Eso en primer lugar. En segundo lugar, como podemos observar, esta vela es la tercera vela del patrón de estrella. Recordemos que el patrón de estrella está conformado por una vela bajista, la siguiente vela es un doji y la siguiente vela es una vela alcista. Entonces lo mejor es que esta vela, que es alcista, que va apuntando hacia arriba, logre romper el máximo de la vela anterior. Eso sería lo ideal. Sin embargo, aquí nos damos cuenta que esta vela alcista no logra romper la punta de la mecha de la vela previa. Entonces, cuando vemos eso, nos damos cuenta que todavía no hay demasiada fuerza alcista. Por lo tanto, si esta tendencia alcista todavía no se ha definido y no tenemos mucha fuerza alcista en el patrón de vela actual, lo mejor sería simplemente no tomar la operativa. Esta operación se pudo haber evitado de tomar debido a que no es el contexto ideal para buscarla. Y además el patrón de vela no está bien formado. Nos vamos rápidamente a revisar la última operativa, que es este compañero que ha operado una vela maestra. Esta de acá es una vela bastante grande y lo podemos considerar una vela maestra. Entonces, al ser una vela maestra, en la parte superior tenemos resistencia de la vela maestra y en la parte inferior tenemos soporte de la vela maestra. Así que claro, lo que podemos buscar acá son operativas. Cada vez que el precio toca la resistencia vamos a buscar vender y cada vez que el precio toque el soporte vamos a buscar comprar. Entonces este compañero se ha dado cuenta que el precio justo creaba un doji en la resistencia y ha buscado una operativa de venta esperando que esa resistencia pues obviamente fuera válida. Considero que esta es una operativa correcta, es válido buscar una venta si estamos viendo esta vela débil, una vela tipo doji que nos está mostrando debilidad, así que claro, ¿por qué no buscar una venta en la siguiente vela? Ahora, eso es válido de hacer. ¿Cuál es el problema acá? ¿Por qué se ha perdido esta operativa? Esta operativa se ha perdido porque todavía nos encontramos dentro del movimiento alcista, es decir, hemos visto acá un movimiento muy fuerte alcista, tenemos un retroceso y ahora el precio está intentando continuar con el movimiento alcista. Desde otro punto de vista, esto podría ser un doble
suelo, un movimiento bajista que ha creado un mínimo, un movimiento alcista, otro movimiento bajista que nos crea un mínimo más alto que el anterior. Eso significa que los compradores están tratando de mostrarnos fuerza. Los compradores están intentando dominar. Por otra parte, podemos observar que aquí tenemos una vela envolvente, una vela que envuelve el cuerpo de la vela anterior, y la siguiente vela es alcista. Esta siguiente vela alcista nos confirma la fuerza de la vela anterior, y como tenemos la estructura de ese posible doble suelo y la insistencia del precio en subir, pues lo más probable es que el precio trate de seguir haciendo eso, trate de seguir empujando un poco más hacia arriba. Eso significa que hay mucha fuerza alcista y el precio podría tratar de romper la resistencia de esa vela maestra. Entonces, claro está, ese es parte del riesgo de esta operativa. ¿Es válido tomarla? Sí, es válido tomarla porque al final de cuentas es una vela maestra, tiene ahí su resistencia y su soporte, pero el contexto donde se está creando no es el mejor porque nos está mostrando cierto interés por parte de los compradores de continuar con el movimiento alcista. Muy bien, traders, con eso terminamos entonces de revisar estas operaciones, identificando los diferentes errores que han cometido algunos de los compañeros de la comunidad del Discord. Como les comenté al principio, si ustedes quieren participar en esta comunidad, pues yo les estaré compartiendo el enlace para que se unan y puedan ayudar a los demás compañeros, o también ustedes mismos puedan compartir sus dudas para que entre toda la comunidad los apoyemos. Bueno, traders, con esto yo me despido, espero que tengan un excelente viernes y un muy buen fin de semana. Cuídense, traders, nos vemos.